Padre, nosotros este día igual podemos decir con toda convicción, Padre, que lo único que deseamos es adorarte. Lo único que deseamos, Padre mío, es vivir de una manera que tú, Padre celestial, seas glorificado y nuestras vidas, Padre mío, sean un ejemplo para las vidas de afuera de este santuario, Señor. Que puedan ver en nosotros, Padre mío, ese modelo que Jesús vino a modelar en nosotros y para nosotros, Padre, para que de igual forma nuestro vivir seas tú, Señor, en todo tiempo, en toda hora y en todo momento, Señor. Por ello, mi Dios, para aprender de ti, este día hemos venido a tu palabra. Queremos, mi Dios, que la bendigas y como es bendita, sea de bendición para nuestras vidas, Padre, y así de esa manera la usemos, Padre mío, para poder alcanzar a aquellos, mi Dios, que aún no te han conocido, ni te llegarán, ni han llegado a conocerte. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y háblanos en ella y a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Es una bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Hoy día vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 2, de los versículos 1 al 10. Vamos a estar tocando un tema, el cual es: Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Esta semana pasada tuve el privilegio y la bendición de poder compartir con una persona en el trabajo acerca de Jesús. Y cuando estaba compartiendo el evangelio con esta persona, el Espíritu me dio aquel gozo, aquella seguridad de las palabras que estaba yo hablando, que sentí la presencia de Dios en ese momento. Sentí la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Y a medida que mis palabras iban siendo ordenadas para los oídos de esta persona, los versículos exactamente como el Señor los estableció para la salvación comenzaron a fluir a través de mis labios, y la persona estaba como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le digo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el cual el Señor quiere tocar tu vida, cambiar tu persona y transformar tu corazón. Entonces me dice él, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no estoy listo. Le digo, mira, si tú no estás listo, no hay seguridad de que en media hora tú estés con vida. Y si no estás listo ahora en estos momentos y en media hora es tu hora de comparecer ante Dios, quiere decir que en vez de subir al cielo vas a bajar al infierno, en donde pasarás el resto de tu vida por el hecho de que rechazaste la salvación en Cristo Jesús. Y dirás tú, qué directo, ¿no? ¿Y qué manera de hablar a una persona que no conoce de Dios? Bueno, mira, la realidad es la siguiente. La Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay excepción de uno. Todos hemos pecado, nos hemos quedado cortos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la dádiva de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios está siendo ofrecida a cada uno de nosotros para que nosotros, hermanos, no terminemos separados de Dios por la eternidad. Esa es la realidad de las cosas. Es la verdad del Evangelio, es la palabra de Dios, es lo que el Señor nos ha dado, hermanos, para que nosotros comprendamos su amor por nosotros, la humanidad. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice, de tal manera amó Él al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y esa es una realidad. Esta semana para mí ha sido una semana muy fructífera en el ámbito espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque me ha dado el Señor oportunidades de poder compartir la palabra con personas de diferente índole y diferente nivel social. Para mí ha sido una gran bendición porque ahora veo el propósito
por el cual el Señor no solamente me ha equipado, me ha dado su palabra, sino que veo el propósito por el cual me ha puesto en el lugar donde me ha puesto y me ha plantado en el lugar donde yo estoy. Porque en ese lugar yo puedo compartir la palabra con los que limpian los baños, de la misma manera que puedo compartir la palabra con los ejecutivos de las diferentes oficinas, porque tengo roce con todos ellos. Y ese es el privilegio que el Señor me ha dado a mí esta semana pasada. Por ello te digo que la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el mensaje de hoy nos dice, Dios no hace excepción de persona. Dios se interesa en la persona más simple como en la persona más educada y más preparada del mundo entero. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, todos confesemos a Jesús como Señor y Salvador y todos abramos nuestro corazón a Cristo. Ese era el corazón del apóstol Pablo. Eso es lo que él quería hacer y lo que él deseaba hacer y lo que él estaba haciendo. Lo que él estaba haciendo. Por ello es que cuando se dirige a los Gálatas, literalmente les dice a ellos, ¿cómo es posible que ustedes después de haber recibido el Evangelio ahora se dejen esclavizar por enseñanzas contrarias a las cuales yo os he revelado, a las cuales yo os he enseñado a ustedes? Le partieron el alma, le partieron el corazón. ¿Por qué le partieron el alma y le partieron el corazón? Porque simple y sencillamente los galasienses, o sea, los gálatas, estaban haciendo ¿qué? Estaban dando oído, hermanos, a las costumbres y tradiciones de hombres. Y ahí es donde él entra en el capítulo 1, diciéndoles a ellos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí está la clave, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, de una forma u otra, nos desviamos de lo que nos enseñaron en la palabra de Dios cuando venimos a Cristo Jesús. Y comenzamos a dar oído, a poner oído, a prestar atención a otras enseñanzas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice a nosotros, a lo que nos han dado y con lo que nos han enseñado a nosotros. Mensaje de la semana pasada, mi conducta en otro tiempo, dice el apóstol Pablo. Recuerden quién era yo. Recuerden las cosas que yo hice y véanme ahora dónde estoy. Vean la obra y el poder del Espíritu Santo. Vean la obra y el poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús soy una criatura nueva. El plan, el poder de Dios, la transformación, el cambio de mi vida ha sido para beneficio de la iglesia, ha sido para beneficio del reino de Dios. Y eso es lo que perdura y dura para siempre, hermanos. No ir tras enseñanzas erradas. Por ello, el día de hoy, Dios no hace excepción de personas. La salvación es para todos. No solamente la salvación es para todos, Dios quiere que todos unánimes en un mismo espíritu, en una misma mente y un mismo corazón, hermanos, nos mantengamos firmes en la verdad. Nos mantengamos firmes en la verdad. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan 1, 11, 12 y 13, la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los suyos vino Jesús, el Hijo de Dios, trayendo el Evangelio, trayendo la palabra, trayendo la verdad, hablándoles a ellos acerca del reino de Dios, invitándoles a arrepentirse porque el reino de Dios se había acercado, no haciendo excepción de persona alguna.
hablando a aquellos los cuales para el elite fariseo, para los saduceos y escribas, eran personas desahuciadas, o sea, tales como los que cobraban los impuestos. Personas tales como las que tenían lepra, personas tales como las que estaban enfermos de cualquier otra enfermedad. Ellos no les tocaban ni pensaban en ellos, simple y sencillamente porque en la mente de ellos y en los ojos de ellos habían sido descartados por Dios y Dios los había castigado por su conducta y su vana manera de vivir. Pero Jesús vino sanando enfermos, limpiando leprosos, levantando muertos y predicando el evangelio a toda criatura que está bajo el cielo. Cuando Jesús es puesto en la cruz del Calvario, la Escritura nos dice que le despojaron de sus ropas. Le despojaron completamente de sus ropas. Y al ponerle a Él en la cruz del Calvario, lo expusieron públicamente. ¿Por qué? Porque para que vieses que todos, hermanos, no importa el color de tu piel, no importa el color de quién tú seas, todos somos iguales. Y todos necesitamos a un Salvador. Todos necesitamos a un Salvador. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Él murió para darnos vida eterna. Él murió para llevarnos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, yo soy el camino, soy la verdad y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Dios envió a su Hijo a los suyos, aquel pueblo el cual Él escogió, aquel pueblo el cual Él apartó para que trajese al mundo, al Salvador del mundo. Pero aquel pueblo no le aceptó. Dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. No le recibieron. Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y si alguien me abre, yo entro y ceno con él. Yo entro y ceno con él. Jesús está continuamente a la puerta de todo ser humano, no importando si sea quien sea de la cultura o del pueblo que sea, religión que sea. Jesús está continuamente tocando en el corazón del hombre porque Él quiere entrar en el corazón del hombre para transformar el corazón del hombre y hacer de él una criatura de Dios. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, hermanos. El apóstol Pablo estaba sumamente, como nos dice él en su palabra, maravillado de qué. Maravillado de que este pueblo que había recibido el evangelio, un evangelio inspirado por el Espíritu Santo, un evangelio dado a Pablo por Cristo Jesús mismo, un evangelio el cual fue el mismo evangelio que él compartió con los demás apóstoles, el cual Pablo llevó fielmente a todas esas iglesias y él se quedó anonadado cuando se enteró de lo que esta iglesia estaba haciendo. Por ello, el apóstol Pablo trae esta carta a los de Gálatas y les habla a ellos en el capítulo 2, en el versículo 1, donde tocamos el primer punto este día, que es Dios llamó a Pablo a subir a Jerusalén. Dios llamó a Pablo a subir a Jerusalén. Y en el versículo 1 nos dice la Escritura, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pasados 14 años. En Gálatas capítulo 1, de los versículos 18 al 19, Pablo describe un viaje que había hecho anteriormente a la ciudad de Jerusalén. Después de convertido, pasaron 3 años y en el tercer año subió a la ciudad de Jerusalén. Subió a la ciudad de Jerusalén. Subió a Jerusalén, hermanos, con el propósito de ir y compartir con ellos el hecho de que ahora él no era un perseguidor más de la iglesia, sino que era un miembro más de la familia de Dios.
e ir y compartir con ellos lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba haciendo en su vida, la transformación que Él había causado en su corazón, la transformación que Él había experimentado y ahora Él la quería compartir. Pero vemos que en el primer viaje que hizo a Jerusalén respecto a ello, no miró a nadie, sino solamente a Pedro y a Jacob. Después regresó nuevamente a Cilicia y después de pasados 14 años, el apóstol Pablo nuevamente sube a Jerusalén. Pero ahora sube a Jerusalén acompañado con Bernabé y con Tito. Sube a Jerusalén con estos dos hermanos. Bernabé, un gran hombre de Dios, el cual fue fiel al llamado que Dios puso en su vida, se mantuvo firme en el Evangelio, en la palabra de Dios, y continuó el trabajo que el Señor le había encomendado. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36, encontramos a Bernabé, donde dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Podemos ver quién era Bernabé. Era un levita. Bernabé era un hombre que Dios había separado para el servicio de Dios, para el servicio en la casa de Dios. Los levitas habían sido separados para servir a Dios en la casa de Dios. Y este hombre, después de tener un encuentro personal con Jesús, después de haber hecho de Jesús su Salvador, su Señor y su Redentor, el cual le dio a él el don de la vida eterna, dedicó su vida al servicio del reino de Dios. Y en Hechos 11, 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Escuchan la exhortación de Bernabé? Versículo 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora fíjate lo que miramos, fíjate el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que es Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Unieron sus fuerzas. Podemos ver la descripción de Bernabé aquí en esta porción de la Escritura: varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y con una fe increíble, uniendo sus fuerzas con el apóstol Pablo, un hombre el cual nos dice que fue celoso de la ley de Dios, de la ley mosaica, fue celoso, fue fariseo de fariseos, un hombre entregado completamente al servicio de Dios, uniéndose ahora con un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Te imaginas qué
¿Qué grupo más maravilloso, más efectivo? Hermanos, esa es la clase de compañeros, de compañerismo que nosotros, la iglesia, debemos buscar. Asociarnos con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que busquen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Que busquen agradar a Dios en todas las cosas, ser útiles y efectivos en el reino de Dios. Porque, hermanos, cuando unamos nuestras fuerzas a alguien igual, nos vamos a complementar y vamos a crecer y vamos a ser efectivos en el reino de Dios. Ahora el apóstol Pablo es, como puedes ver acá, compañero de milicia con Bernabé, pero nos dice que también trajo a Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito era un gentil convertido al cristianismo. También, de igual forma, un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Y una sorprendente cantidad de pasajes nos muestran que Pablo amaba y confiaba en Tito ciegamente. Amaba y confiaba en Tito ciegamente y trabajaron juntos en el reino de Dios. En 2 Corintios 2:13 Pablo se refiere a mi hermano Tito y dice que no tenía paz cuando Tito estaba ausente. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 6 dice cómo fue consolado Pablo con la venida de su hermano Tito. Y también en 2 Corintios capítulo 8 versículo 16 nos dice que Tito tenía la misma solicitud que llenaba el corazón de Pablo. O sea, tenía el mismo fervor, tenía el mismo entusiasmo, el mismo deseo, la misma entrega de servir a Dios y ser útil en el reino de Dios de la misma manera que lo era el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 23 nos dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Mi compañero y colaborador, quiere decir es el que está conmigo, camina conmigo, trabaja conmigo y colabora en todo lo que tiene que ver el reino de Dios. Wow, hermanos, qué bendición más maravillosa y gloriosa. En 2 Corintios 12:18, Pablo habló nuevamente de Tito como compartía el corazón de Pablo. ¿Os engañó acaso Tito, dice Pablo, cuando los envió a Corinto a recoger la ofrenda para llevar a Jerusalén? ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Se les hace una pregunta clave, hermanos, porque es muy importante para nosotros que rodearnos de hombres y mujeres que tengan nuestros mismos principios, nuestras mismas convicciones, que crean en el Señor Jesús de la misma manera que creemos nosotros y compartan con nosotros el mismo entusiasmo, el mismo deseo y las mismas ganas de servir a Dios. Porque si tú te juntas con alguien que tiene el ánimo caído, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Te va a tumbar el ánimo. Desafortunadamente así es. Si tú te encuentras con una persona que continuamente es negativa y en todo, no así no, no de esa manera tampoco. O sea, te vas a convertir de la misma forma, te vas a hacer negativo o negativa también. Así es de que, iglesia, podemos ver que el apóstol Pablo subió acompañado por dos grandes hombres de Dios. Dos grandes hombres de Dios, los cuales subieron con él a Jerusalén. Y en Gálatas 2 dice el apóstol Pablo, 2:2, pero subí según una revelación. ¿Escuchas? Pero subí según una revelación.
Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Las palabras del apóstol Pablo nos dicen a nosotros lo siguiente: mientras yo estaba teniendo tiempo con Dios, mientras yo consideraba lo que el Señor me estaba enseñando para ese día, me vino una visión de que tenía que subir ¿a dónde? Tenía que subir a Jerusalén. El Señor le reveló, le puso convicción en el corazón de que tenía que subir a la ciudad de Jerusalén. Así es de que, iglesia, no te muevas por emociones, porque las emociones pasan y son pasajeras. No te muevas porque alguien más te dice a ti que tienes que hacer ciertas cosas. No te muevas por el simple y sencillo hecho de que a alguien se le prendió el foco y se le ocurrió algo que parece ser interesante, pero al final del día es una idea de hombre que no te lleva más que a un final de hombre. El apóstol Pablo, cuando recibió esta revelación, automáticamente buscó obedecer a Dios. Por ello, nos dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Al escuchar él, al ver lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, que le dijo, sube a Jerusalén. Y cuando llegues a Jerusalén, quiero que te comuniques con la iglesia en Jerusalén. Y quiero que les comuniques a ellos, lo que tú estás enseñando, las palabras que tú estás dando. Porque, hermanos, en muchas ocasiones, cuando el Señor comienza a trabajar en tu vida y te deslinda, o sea, te mueve de donde tú estás trabajando, donde tú estás plantado, y te lleva y te planta en otro lugar, y el Señor te comienza a usar, las personas con las cuales tú te relacionaste en otro tiempo van a decir, bueno, ¿y qué clase de palabra o qué clase de enseñanza está dando? ¿Qué clase de enseñanza está llevando? Es muy importante ir y ver lo que está enseñando, que sea bíblico, que sea correcto, que sea fundado en las Sagradas Escrituras. Y esa clase de murmuración se había levantado en aquellos entonces. Se había levantado. Y porque se había levantado esa clase de murmuración llegó ¿a dónde? Llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Y cuando llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén comenzó a dudar de la efectividad del ministerio del apóstol Pablo. Por eso el Señor le dice a él, levántate, anda y ve y expon a ellos la palabra que tú estás compartiendo entre el pueblo gentil. Hermanos, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. La Biblia está compuesta por 66 libros escritos por 40 autores diferentes a lo largo de unos 1500 años. Y a pesar de todo ello, muestra un hilo conductor coherente desde el principio hasta el fin. Y en última instancia, tiene un solo autor y ese autor es Dios. 40 autores escribieron este libro que tenemos en nuestras manos. 40 diferentes personas en un lapso de aproximadamente 1500 años. Y no hay una sola porción de la Escritura donde se contradiga una de otra. No hay. La historia
que cuenta es el plan de Dios para rescatar a hombres y a mujeres de los devastadores efectos de la caída, hermanos, del pecado. Un plan que fue concebido en la eternidad, revelado a través de los profetas y llevado a cabo por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Por ello Jesús, cuando confronta a los fariseos, les dice a ellos: escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Si tú te das cuenta, comienzas a leer en el libro de Génesis y terminas en el libro de Apocalipsis, y la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús, habla del Salvador del mundo, habla del Redentor que ha de venir y ha de salvar a todo aquel que ponga su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Cada autor bíblico escribió en su propio idioma y estilo, utilizando su propia mente, y en algunos casos hizo algunas investigaciones. Pero encima de todo, cada uno de ellos estaba controlado por el Espíritu Santo, que no se permitió que hubiese ni un solo error en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni un solo error, inspirado por Dios. Por ello es que cuando el apóstol Pablo recibe esta revelación, y le dice el Señor en esta revelación: anda, ve a la ciudad de Jerusalén y expone a ellos el evangelio el cual tú predicas a los gentiles, y verás la efectividad. Y ellos verán la efectividad de la palabra de Dios. En Juan 17:7 está Jesús delante del Padre en sus últimos momentos, sus últimas horas de vida aquí en la tierra. Y le dice al Padre estas palabras en Juan 17:7. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Le dice Jesús al Padre en oración. Le dice: proceden de ti. Porque las palabras, escucha, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que el apóstol Pablo predicaba a la iglesia en Gálatas son las palabras que el apóstol Pedro predicaba a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Era la misma palabra, eran las mismas palabras. Y para poder callar la murmuración, para poder callar los chismes, el Señor le dice: anda, ve a Jerusalén y preséntate ante ellos. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1. La Escritura dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado? Hablando acá de Pedro, están confrontando a Pedro. Dice: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la casa de Job orando, y vino un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron enviados a mí desde Cesarea. He aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu, escucha, cayó el Espíritu sobre de ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ese mismo mensaje del apóstol Pablo es el mismo mensaje que expuso el apóstol Pablo a la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pedro sabía claramente que no era nadie para estorbar la obra del Espíritu Santo, que no era nadie para estorbar el hecho de que el Espíritu Santo descendiese sobre los gentiles, la iglesia, la cual hoy día somos nosotros. Y vino a nosotros y nos dio también el don de la vida eterna. Y dice el apóstol Pablo, ese mismo Espíritu que descendió cuando el apóstol Pedro predicó a Simón, es el mismo Espíritu que descendió sobre la iglesia en todos los lugares donde yo he estado. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto nos habla, Pablo se mantiene firme en la verdad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante mantenernos firmes en la verdad de Dios. La iglesia de Gálatas comenzó a titubear. No solamente comenzó a jugar con sus pensamientos, ideas y a maquinar diferentes enseñanzas, sino que ahora podemos ver que el apóstol Pablo tiene que escribir a ellos para corregir el error de ellos, mas el apóstol Pablo les escribe esas palabras para decirles a ellos que aún Pablo y los que con él estaban se tuvieron que mantener firmes en la misma ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para poder mantener el evangelio puro y claro, transparente, como Dios se lo había expuesto a él. Versículo 3. Más de aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Permaneciese con vosotros. Pablo y Bernabé, ambos judíos, Tito griego, y al llegar ellos a la ciudad de Jerusalén y a mirar a Tito, esos falsos hermanos, los cuales la Escritura describe aquí en esta porción de la Escritura, entraron para decir: oye, tú eres griego, tú quieres ser de los nuestros, tienes que seguir la ley de Moisés, tienes que seguir lo establecido en la ley de Moisés, tienes que circuncidarte. Y dice el apóstol Pablo, la iglesia, las columnas, los pilares, aquellos hombres de Dios, los cuales Dios estableció en Jerusalén para la iglesia, no nos obligaron a nosotros, ni obligaron a Tito a circuncidarse, y nosotros tampoco accedimos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos predicando un evangelio distinto al cual Jesús nos ha dado, sino que estamos predicando la verdad. Estamos predicando la verdad. Hermanos, no adoptes
ni te apegues a ninguna costumbre ni a ninguna tradición, ni sigas fábulas, ni mucho menos enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, ni tampoco digas o te digan, es la religión de mis padres, o es la religión de mi madre, es la religión de mi padre, y por lo tal la tengo que seguir hasta el día en el cual yo me muera. Porque sabes que esas tradiciones, las cuales la iglesia en la ciudad de Jerusalén no adoptó, ni el apóstol Pablo adoptó, ni dejó que se adoptasen bajo sus enseñanzas, porque él sabía que ninguna de esas tradiciones nos iban a dar a nosotros nada, sino nos iban a esclavizar a seguir enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Él mismo lo dice, los falsos hermanos entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, Y eso es lo que hacen las tradiciones. Eso es lo que hacen las tradiciones, iglesia. Te reducen a esclavitud. Te reducen a ¿qué? A perder la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad que tenemos en el Señor. Ahora estos falsos hermanos, ellos se consideraban verdaderos hermanos. Se consideraban verdaderos hermanos. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Porque hermanos, nos podemos convertir en personas legalistas y decirle a tal persona, ¿sabes qué? Si vienes con el pelo largo, no puedes venir a la iglesia. O si vienes descubierto algo de alguna manera, no puedes entrar. Tienes que traer tu chal, tienes que traer los hombros tapados, tienes que traer un vestido desde aquí de la parte del cuello hasta los talones de los pies. Tienes que venir de todas estas diferentes maneras para venir a la casa de Dios. O sea, todas estas cosas tienen su lugar y la persona que lo hace es una convicción personal, que si ellos lo quieren hacer de esa manera, lo pueden hacer, pero no pueden dictar a todo el mundo a hacer lo mismo. Esa es la libertad a la cual el Señor nos ha llamado a nosotros. ¿Por qué, iglesia? Por el simple y sencillo hecho de que desafortunadamente el día de hoy hay muchas congregaciones donde te dicen cómo vestir, donde te dicen cómo hablar, donde te dicen cómo caminar, donde te dicen qué comer y qué no comer y todas estas cosas. Ese es lo que el apóstol Pablo le dice acá. Querían reducirnos a esclavitud. Querían quitarnos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros no se los permitimos. No se los permitimos. Y esos mismos falsos hermanos fueron los que estaban predicando. ¿En dónde estaban predicando? En Galacia. Fueron los que llevaron esta clase de enseñanza a estas iglesias, las cuales el apóstol Pablo había establecido y de las cuales hace mención en el capítulo 1, versículos 6 y 9. Y él dice, con nosotros no pudieron lograr su plan. Con nosotros no pudieron lograr su plan. Por ello, en respuesta, Pablo, Bernabé y Tito se mantuvieron firmes. De la misma manera que te digo yo a ti el día de hoy, mantente firme en la verdad, mantente firme en la palabra. No te dejes guiar ni te dejes llevar por enseñanzas que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios, sino que son solamente tradiciones de hombres, de las cuales Jesús confrontó varias veces a los fariseos, a los escribas, y también a los saduceos. ¿Por qué? Porque seguían tradiciones de hombres. Y al seguir, hermanos, tradiciones de hombres, nos esclavizamos a las tradiciones de hombres. Y al esclavizar nosotros a las tradiciones de los hombres, nos apegamos más a lo que nos dicen que tenemos que hacer, que a seguir la verdadera enseñanza en las Sagradas Escrituras. Alguien llega acá, dirás tú, si fuéramos nosotros de esa iglesia que te dicen tienes que traer un vestido que te llegue del cuello hasta los pies, y ya entra alguien diferente, inmediatamente todos a la vez vamos a mirar a esa persona.
¿Y este por qué viene aquí? ¿Este por qué viene así? ¿O este por qué se viste así? ¿O este por qué habla así? ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en un grupo de hermanos legalistas. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Pablo dice, no, el Señor nos ha llamado a libertad. O sea, la libertad, el Espíritu Santo nos va a poner convicción en nuestro corazón, hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, no hacer lo que es correcto ante los ojos de los hombres. Hacer lo que es correcto. Si tú sientes en tu corazón que tienes que venir vestido de esa manera, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. Y así tiene que ser. El tercer punto. Una sola revelación de parte de Dios, hermanos. Una sola revelación de parte de Dios. Versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no hace excepción de persona. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Nada nuevo me comunicaron. Simplemente, el apóstol Pablo dice, hey, estos hombres distinguidos entre la comunidad cristiana, estos hombres los cuales eran vistos como personas de renombre, personajes ante los cuales muchas personas se inclinaban. Podemos decirlo de esta manera, en los días de hoy hay muchas personas de renombre, los cuales cuando escuchas el nombre de ellos, sabes que han sido grandes hombres de Dios, que han sido usados de una manera gloriosa y maravillosa. Podemos mencionar algunos, Billy Graham es uno de ellos. Podemos mencionar a otros, Chuck Smith es otro de ellos. Podemos mencionar también a David Jeremiah, otro gran hombre de Dios. Podemos hablar de David Gusick, un gran hombre de Dios. Hombres que han sido, hermanos, hombres que han sido usados por el Espíritu Santo de una manera increíble y han hecho mucho para el reino de Dios y han dejado un legado increíble en esta tierra y están dejando un legado increíble en esta tierra. Pero dice el apóstol Pablo, yo me reuní con hombres de este mismo nivel. Y cuando yo me reuní con ellos y tuve una reunión con ellos, ninguno de ellos me enseñó a mí nada diferente a lo que ya me había enseñado Jesús. Ya me había enseñado Jesús. Aunque estos hombres que yo te mencioné son grandes hombres de Dios, con un nivel de conocimiento, con un nivel increíble de conocimiento de la palabra de Dios, hermano, hermana, te digo lo siguiente. Si tú pasas tiempo en las Sagradas Escrituras, hablando con Dios, vas a tener ese mismo nivel de conocimiento que tienen ellos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han pasado mucho tiempo delante de Dios, en la palabra de Dios. Es la única manera, iglesia, de poder llegar al nivel y al conocimiento de la Escritura, de poder llegar a la estatura y al nivel de estos grandes hombres de Dios, pasando tiempo en la palabra de Dios. Pasando tiempo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única base para nuestro crecimiento espiritual. Es muy bueno, hermanos, venir a la iglesia, escuchar los mensajes, los sermones. Es muy bueno. Yo me gozo cuando me siento a escuchar a mi pastor Michael. Y tomo mis notas y hago mis apuntes y estoy aprendiendo de él. Y estoy aprendiendo como el Espíritu Santo lo está usando a él. Pero ¿sabes dónde de verdad yo aprendo la palabra de Dios? Cuando estoy a solas con Dios. Cuando estoy a solas con Dios. Iglesia, recuerda lo que el apóstol Pablo dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. ¿Por qué? Porque la misma forma que Dios les habló a ellos, me habla a mí, dice él. Dios no hace excepción de persona. Dios no hace excepción de persona. Versículo 7 al 9. Antes, dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión,
pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo, escucha, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo, Bernabé, hemos notado que el mismo Espíritu que obra en nosotros, obra en ustedes. Hermanos, adelante, ustedes prediquen, enseñen, edifiquen y traigan almas a los caminos de Dios del pueblo gentil. Mientras nosotros nos enfocamos, ¿en qué? Nos enfocamos en la iglesia local, aquí en la ciudad de Jerusalén, a seguir predicando el Evangelio y ganando almas para Cristo Jesús. O sea, trabajemos juntos, apoyémonos en oración. Es lo que nos dicen estos versículos, iglesia. A cada uno de ellos les había sido dado, ¿qué? Les había sido dado un ministerio. A Pedro y al grupo de Pedro, a llevar el Evangelio a los circuncidados. A Pablo y a Bernabé a llevar el Evangelio a los incircuncidados, quiere decir a los gentiles. Ahora, algo que me llama la atención acá es donde la Escritura dice, reconociendo la gracia que me había sido dada. O sea, reconociendo la gracia que me había sido dada. La palabra gracia aquí es charis. Y el diccionario Telles la define de la siguiente manera. Aquello que proporciona, escucha, aquello que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura. Todo lo que describe el Evangelio, la palabra de Dios. O sea, reconociendo las palabras de Jesús que me habían sido dadas y entendiendo ellos que Jesús había estado conmigo. Y las mismas palabras que ellos compartían a los de la circuncisión son las mismas palabras que Él compartía a los incircuncisos. Entendieron que esto era obra de Dios. Y ese debe de ser nuestro sentir. Esa debe de ser, hermanos, nuestro caminar y nuestro mover. ¿Por qué? Porque cuando estemos en una misma página, cuando estemos en un mismo espíritu, cuando caminemos con hacia una misma meta, tengamos todos un mismo pensar, iglesia, no hay quien nos pare. No hay quien nos pare. ¿Por qué? Porque si somos aquí, digamos 10, y 10 con una misma mente, un mismo corazón y una misma meta, nos podemos multiplicar en 100, nos podemos multiplicar en 200, nos podemos multiplicar en miles, porque tenemos una misma meta, un mismo sentir. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas. Ellos vieron en nosotros que la gracia, vieron en nosotros no solamente lo que Dios estaba haciendo en nosotros, sino que afirmaron que lo mismo que sentíamos nosotros lo sentían ellos y por lo tanto multiplicamos nuestras fuerzas. Y vamos a alcanzar más terreno, vamos a alcanzar más pueblo, vamos a alcanzar más almas para Cristo Jesús. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Estamos en la misma página, iglesia? ¿Tenemos ese mismo sentir? Quizá tú estés trabajando, digámoslo de esa manera, en la construcción. Y yo trabajo en mantenimiento en un edificio. Bueno, yo no puedo ir a predicar el Evangelio a las áreas de construcción, ni tú puedes venir a predicar el Evangelio al edificio donde yo trabajo. Pero si ambos tenemos el mismo espíritu y ambos somos movidos por el mismo espíritu, quiere decir que tú puedes alcanzar a toda la cuadrilla de construcción mientras yo puedo alcanzar a todo el personal del edificio con el Evangelio, la palabra de Dios. Pero tenemos que apoyarnos. Dice Pablo, nos dieron la diestra de compañerismo. Quiere decir, trabajamos ahora para una misma causa. Tenemos un mismo plan y ese es alcanzar almas para Cristo Jesús.
Si es de que, iglesia, ¿dónde estás? ¿En dónde te ha plantado el Señor? ¿Dónde te ha llevado el Señor? Entonces unamos las fuerzas. Llenemos todas estas sillas. Llevemos el Evangelio. Ganemos almas para Cristo. Y traigamos gente para la obra, para la gloria de Dios. En conclusión, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. El apóstol Pablo, para concluir esta porción de la Escritura, les dice a la iglesia en Gálatas: cuando yo estuve en Jerusalén, acordamos seguir y trabajar juntos para el reino, pero igual sabían que yo iba para acá y ellos iban para allá. Me dijeron: no te olvides de la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Y eso es exactamente lo que yo me he propuesto hacer, dijo él. Es lo mismo que nos debe de constreñir ahora en este momento. ¿Sabes de la iglesia? ¿Sabes de algún hermano o una hermana en alguna parte del mundo que tenga necesidad y tú pongas los medios para poderles suplir a ellos? Este es el llamado que nos hace el Señor. Y es el llamado que le hicieron ¿a quién? Le hicieron al apóstol Pablo. Si tienen los medios, si tienen la posibilidad de apoyar, aportar, ayudar a alguien, a un hermano en Cristo que esté pasando necesidad, hazlo. Y dice Pablo: lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, hacerlo ya tan pronto como ya. Lo que procuré hacer. Podemos ver al apóstol Pablo subir a Jerusalén 2 veces. Y en esas 2 veces que subió a Jerusalén con una buena ofrenda. ¿Para quiénes? Para los pobres, para la iglesia en Jerusalén. Así es de que, iglesia, ¿cómo aplicamos estos versículos? Bueno, si sabemos que Dios no hace excepción de persona, también sabemos que Dios nos está llamando a su casa sin importar quién tú eres, de qué nacionalidad vienes, para servirle a Él, para unir tus fuerzas con tus hermanos en Cristo, para exhortarnos y mantenernos firmes en la verdad y para avanzar el reino de Dios compartiendo el Evangelio con toda criatura que está debajo del cielo, sin excepción de persona, no importando quién sea, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias porque has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, porque tú no haces excepción de persona. No importándote quién yo era, Señor, me viniste a buscar, me rescataste de las tinieblas y me trajiste a la luz admirable. Y me diste, Padre mío, el don de ser hecho hijo de Dios, no por voluntad de hombre ni voluntad de carne, sino porque tú así lo quisiste. Y de la misma manera que lo hiciste con todos mis hermanos aquí presentes, Padre, y si acá hay alguno que aún no ha hecho una confesión de fe, o si alguien nos escucha este día y no ha hecho una confesión de fe, solamente tienes que reconocer que has pecado y que te has quedado corto y que necesitas a alguien que pague por tus pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el cual dio su vida para pagar por tus pecados, quiere este día pagar por sus pecados. Y si tú reconoces que eres pecador y necesitas un Salvador, Él quiere ser tu Salvador. Gracias, Padre, por darnos el don de la vida eterna en Cristo Jesús y ayudarnos, Padre, para mirarte a ti alto y sublime y decirte: henos aquí, Padre, envíanos a nosotros hoy y siempre. Gracias, Padre. Te damos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos: